Ahora bien, en algún momento nosotros podemos tener múltiples plantillas. ¿Y por qué vamos a tener múltiples plantillas? Porque pueden haber necesidades distintas por departamento, por roles, por jerarquías, de un mismo documento, perdón, de un mismo formulario, sería el concepto adecuado, de un mismo formulario. Entonces, el primer aspecto es que vamos a crear una nueva plantilla. Vamos a llamarle entonces, vamos a ir acá a crear. Esta va a ser la plantilla 2. Vamos a indicarle que pertenece al grupo ventas UI. Okay. Y nosotros podemos seleccionar un formulario, darle copiar a, y podemos copiar ese diseño que ya tenemos a una siguiente plantilla para ser reutilizado. E incluso puedo, en este caso utilizo las funcionalidades de SAP en las distintas tablas, puedo utilizar control e incluso puedo copiar todos los documentos que formaban parte de la plantilla 1. Y lo que estoy copiando es el diseño, ¿no? Entonces voy a copiar el diseño de la plantilla 2. Listo. Y entonces en la plantilla 2 yo puedo ir a modificar. Y podría entonces, por ejemplo, acá me interesa ocultar una siguiente columna, que es la, perdón, una pestaña, que es la pestaña de anexos. No van a poder ver esos anexos, porque probablemente para su departamento no son necesarios. Los guardo los cambios. Y listo, entonces aquí ya estoy trabajando en una siguiente plantilla. Luego recordemos que la plantilla está asignada a ciertos grupos. Para no tener que crear más grupos, yo lo asignamos siempre a ventas UI, pero quizás el ejemplo no tendría mucho sentido, que para qué hice otra plantilla si son los mismos usuarios. Pero probablemente podría existir un grupo que se llame el grupo de gerencia o jefaturas de ventas. Entonces, la plantilla 1 va a aplicar para gerencias y la plantilla 2 va a aplicar para los ejecutivos de venta o los usuarios del rango más bajo a nivel de departamento comercial. Ahora bien, hemos visto cómo pude reutilizar, de igual manera pude construir mi plantilla desde cero. Esto simplemente fue una forma de decir que puedo reutilizarla, pero puedo construirla desde cero. Ahora, ¿qué sucede a nivel del usuario final? Vamos entonces. Vemos entonces que el usuario, cuando ingresemos a este formulario, que es la oferta de ventas, entonces vemos que está apareciendo todavía la ficha de anexos. ¿Eso qué significa? Que seguramente este usuario tomó la plantilla 1. El usuario final, cuando tiene acceso a múltiples plantillas, puede ir a parametrizaciones de formulario. Recordemos que él no tiene permiso para tratar el detalle, pero sí, acá vemos que aparece un combo con las plantillas a las que tiene autorización. Vemos entonces acá que dice seleccione su plantilla, estaba la 1 por defecto, pero él puede aplicar la 2, darle el botón aplicar y listo. Entonces ahora a él únicamente le aparecen estas pestañas, son las que él tiene acceso. Vamos a cerrar acá. Listo, ¿no? Logístico, digital, no tiene ni finanzas ni tiene anexos. Acá se va a aplicar entonces la regla que va a utilizar o va a tomar la plantilla o la última plantilla que él seleccionó. Es decir, él en cualquier momento puede volver a aplicar la otra plantilla.
Esto va a depender, por ejemplo, es decir, si un usuario tiene acceso a 2 plantillas, es porque le estamos dando la autorización a que él, de acuerdo a sus necesidades, puede en cualquier momento seleccionar cuál es la plantilla que más le conviene. Sin embargo, en el ejemplo que mencionábamos de un equipo de ventas en las que los jefes pueden ver cierta información, quizás más que el más bajo nivel, sus ejecutivos de venta, entonces sería un error que tuvieran 2 plantillas para seleccionar. Solo deberían de tener una plantilla. Hay una parametrización que se llama plantilla por defecto y básicamente está definido en las parametrizaciones generales. Vemos acá que dice modelo UI estándar. Y acá tenemos de todas las plantillas, yo tengo que definir cuál es la plantilla por defecto para toda la sociedad. Esto va a tomar efecto únicamente en los usuarios que han sido recientemente creados y no tienen una plantilla por defecto. Pero luego el siguiente criterio va a ser si un usuario tiene múltiples plantillas, puede seleccionarlo. Si un usuario solo tiene acceso a uno, pues únicamente va a poder ver esa plantilla. Pero en algún momento podría darles error con nuevos usuarios que no pueden ver ninguna plantilla porque no está definido el modelo estándar. Entonces es importante mencionar. Sí, estas son las posibles combinaciones que pueden darse a nivel de las múltiples plantillas.